Cuando la cebolla ya está pochadita, ¿ves? Que no coja color, yo me despisté un poco y cogí un poquito de color, pero bueno, tampoco pasa nada. Echamos el resto. Echamos el puerro y el ajo. El ajo lo he hecho entero, ¿por qué? Porque como va a ser triturado todo esto, pues no importa. Si fuera para un potaje o tomarlo con los tropezones, entonces sí, ya tendrían que ir ya todos iguales y cortados muy bien. Entonces nada, rehogamos ahí un poquito. Le damos más calor y añadimos la calabaza y la zanahoria. En los trozos no os preocuparos porque como va a ser para triturar, pues no hace falta que vayan así como muy iguales, ¿no? Vale, rehogamos. Que coja bien el sabor. La sal se la vamos a añadir con el umeboshi y el shiro miso. Como siempre, le añadimos un caldito con las hojas del puerro restantes. Que no llega a cubrirlo, pero casi. Porque el agua o en la calabaza ya suelta bastante agua. Entonces nada, la dejamos así. Una vez que hierva le bajamos el fuego y que se haga muy despacitos para que queden concentradas todas sus propiedades ahí dentro. Y la pasta del umeboshi, como os dije antes, es una ciruela del Japón, fermentada durante 3 años. Es una pasta que tiene unas propiedades fantásticas. Son buenas para ayudar en las defensas, lo que son toda la flora intestinal. Nos da minerales y también nos ayuda a alcalinizar la sangre. Tanto el umeboshi como el shiromiso o el mujimiso. El mujimiso es uno que es más oscuro que esto y tiene una fermentación de 3 años. Este tiene una fermentación de 2 años. ¿Vale? Todo esto ayuda a alcalinizar la sangre, a darnos minerales y nos ayuda con la flora intestinal. Es un producto altamente recomendado. Como veis, esto está hirviendo. Cogemos un poquito de caldo. ¿Para qué? Para diluir el umeboshi, ya veis que es una pequeña cantidad, y el mujimiso, no, el shiromiso, ¿vale? Lo diluimos en agua caliente para que se diluya bien. Mezclamos los dos. Lo mezclamos bien mezcladito. Y esto le va a dar un sabor riquísimo y unas propiedades fantásticas. Volcamos que no quede nada, porque esto es lo mejor. Entonces apagamos el fuego, ¿vale? Lo bajamos para que no hierva. Entonces ahora lo mezclamos bien y pasamos a triturarlo. Aquí estoy tostando unas semillas, que son una mezcla de semillas de chía y unas de pipas de girasol. ¿Para qué? Pues bueno, para acompañar después la crema, para que le dé un poco más de proteína y encontrar unos tropezones ahí. Nada, pasamos a triturar. ¿Veis? Ya quedó triturada, ¿vale?
Si la queréis pues sin nada de grumitos, ya sabéis, con un colador la coláis y ya está. La servimos, cuenco correspondiente, ¿vale? Y le añadimos un poquito de semillas ahí en el centro y ya está. Y ahí ya tenemos un plato muy equilibrado, muy fácil de digerir, ideal para todos, pero en especial para los niños, para las personas mayores. Evidentemente los niños, si son pequeñitos, que todavía no tienen suficiente capacidad para masticar y tal, pues sería sin las semillas, o las semillas ya totalmente también trituradas y después colado, para que no encuentre ningún tropezón. Y lo recomiendo para las noches, a cualquier hora del día,